en las otras semanas. La idea de hoy día tiene que ver con poder hacer una cápsula de nuestra asignatura, que como ya sabemos es procesos psicológicos, y por lo tanto en esa lógica, y como ha sido también la tónica de las otras semanas, la idea está en que esto va a quedar registrado en el aula virtual y en el Moodle, ¿sí? Eh, bueno, a ver, varias cosas con respecto a ir retomando lo que hemos venido planificando, ¿ya? Que tiene que ver con esto de que nuestra asignatura contribuye a lo que es el perfil de egreso, que a lo mejor ustedes recién están como asimilando esta idea, y por eso es lo que se la estoy comentando ahora, que tiene que ver con que cada uno de ustedes como psicólogo y como psicóloga dentro de unos 5 años más van a salir al mundo laboral, y van a salir al mundo laboral con habilidades, y habilidades que son propias de nuestra disciplina como psicólogos, en la lógica de que nosotros como profesionales estudiamos el comportamiento de las personas, lo cual obviamente involucra estudiar tanto factores internos como también los factores externos, ¿sí? En esta lógica, nuestro análisis desde nuestra asignatura se surge, digamos, de hacer un análisis y un estudio de estos factores internos, que, que son los llamados procesos psicológicos, ¿sí? Cuando les comento con respecto a que nuestra asignatura también contribuye a ese perfil de egreso, tiene que ver con que ustedes deben, digamos, al egresar de la universidad, deben ser capaces de poder aplicar los conocimientos, los conocimientos que han ido adquiriendo durante la carrera. Y dentro de estos conocimientos tiene que ver con el aplicar eficientemente estos contenidos, lo que por ejemplo en nuestra asignatura es procesos psicológicos. En clases anteriores, si ustedes recuerdan, cuando comenzamos a ver lo que era atención y concentración, realizamos una aplicación, digamos, de los contenidos vistos desde ese proceso psicológico a partir del conocido diagnóstico del déficit atencional, que puede estar con hiperactividad como sin hiperactividad, que es lo que habíamos visto, y bajo esa lógica, perdón, estamos viendo que la dificultad para mantener la atención y la concentración focalizada en determinado estímulo o en determinadas actividades constituyen el diagnóstico del déficit atencional, ¿ya? En esta lógica también hicimos un análisis de cómo es que la, la focalización en actividades lúdicas o entretenidas para los niños, como cualquier ser humano en general, no resulta muy difícil porque de una u otra manera son los estímulos externos los que activan nuestro proceso de atención, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con estímulos menos lúdicos, como por ejemplo leer un libro, estudiar matemáticas o realizar, por ejemplo, un trabajo y copiar, por ejemplo, la página del capítulo de un libro? Y claramente nos vamos a encontrar con que van a haber estudiantes que sin duda van a poder realizar esa actividad, o esas actividades, perdón. En cambio, otros, por el contrario, van a experimentar más dificultades, eh, y esto tiene que ver con que estos estudiantes, cuando tienen este diagnóstico, tienen dificultades en mantenerse haciendo la actividad, ¿ya? Yo también. A todo esto estoy cuidando a mi hija, mi estimado estudiante, así que voy a preguntarle qué es lo que quiere. En esa lógica, nos encontramos, por lo tanto, con que muchos de estos estudiantes, por ejemplo, no se pueden mantener más de 5 minutos.
en esa lógica nos encontramos, por lo tanto, con que en algunos estudiantes, por lo tanto, que no pueden mantenerse con la atención en estas actividades, eh, que pueden estar 3 a 5 minutos haciendo algo y después dejan de hacerlo, nos encontrábamos con que, claro, esos estudiantes probablemente podían presentar ese diagnóstico, ¿ya? En esas clases también revisamos los principales síntomas, los principales abordajes, muy obviamente en la lógica introductoria, porque como yo les comentaba, el déficit atencional puede tener factores genéticos, puede tener factores ambientales y también puede tener factores afectivos y emocionales que pueden estar detrás del diagnóstico. Pero hicimos esa bajada. Revisamos, por lo tanto, los efectos que puede producirse en los niños en particular, el diagnóstico del déficit atencional y cómo, por lo tanto, puede alterar el funcionamiento académico, ¿ya? Y obviamente no tan solo el académico, porque también algunos chiquillos a veces lo retan más seguidos de lo que corresponde, porque en general los chiquillos no logran retener la información en sus cabezas de cosas que le dijeron los papás. Por ejemplo, ir a almorzar, ¿sí? Entonces, en todo este semestre hemos estado incorporando, digamos, estos factores internos al estudio del comportamiento de las personas. Estamos analizando estos factores y también estamos haciendo esta bajada que yo ya les he estado hablando, que tiene que ver con cómo podemos ser capaces de poder aplicar la teoría y aplicarla, en este caso, en la infancia, ¿ya? Sin embargo, no tan solo hemos visto eso, sino que también cuando empezamos a hablar de lo que es la memoria, ¿ya? Espera un poquitito. Ya, ahora sí he vuelto. Y gracias por la comprensión cuando tengan que escuchar la grabación. La cosa, chiquillos, es que cuando estuvimos revisando memoria, ya y ustedes también tuvieron la posibilidad de haber aplicado nuevamente el concepto memoria en la película Memento. Si no la han visto, lo insto a que la puedan ver. Eh, por favor. Espérenme un poquitito, chiquillos, de nuevo. He vuelto a la carga. Eh, um, claro, cuando estábamos viendo la unidad de memoria, hicimos la aplicación, ya por sea mediante la película, pero también, por ejemplo, y les comento a partir de que, bueno, yo les he comentado que en la carrera estoy a cargo de lo que es asuntos estudiantiles, ya no hemos ido con algunos de ustedes compartiendo algunos correos, pero también estoy a cargo de la unidad de egresados de nuestra carrera. Y claro, obviamente a cargo de egresados porque estudié en la Universidad Central. Entonces tengo el perfil bien desarrollado. Entonces el tema está en que dentro de mis actividades como egresados tiene que ver con estar en constante contacto con otros egresados, ¿sí? Y claro, probablemente también les va a ocurrir lo mismo que a mí me sucedió. Ustedes van a tener compañeros con los cuales van a mantener algún contacto posterior a la carrera y cuando les digo esto es que tiene que ver con que
van a seguir hablando y cada uno va a estar desarrollando sus actividades laborales. En mi caso, yo he estado haciendo muchas cosas en el ámbito de lo clínico, pero fundamentalmente en lo académico, ¿ya? Allí he estado más tiempo trabajando. Eh, y la cosa es que eh, un compañero mío, Juan Carlos Catalán, me contactó hace un mes atrás porque él está a cargo del programa Vínculos, que es un programa del Servicio Nacional del Adulto Mayor, el del SENAMA, donde se preocupan de la situación de salud del adulto mayor. Pero en particular, lo que él tiene que ver con todo lo que es la capacitación técnica de los equipos que trabajan con los adultos mayores. En este contexto que es muy complejo porque hay muchos adultos mayores que viven solos y hay familias que se preocupan de ellos y hay otros, en cambio, como me decía Juan Carlos, que el problema que tenían día a día con algunos adultos mayores era que no tenían qué comer y no les llegaba la ayuda del Estado, y menos de a veces de algún familiar. Entonces, me pidió que pudiéramos desarrollar desde la universidad algunas capacitaciones. Vamos a hacer unas charlas magistrales como universidad, también con egresados bien destacados en la temática de adultos mayores. ¿Y por qué les comento esto? Porque en los adultos mayores la aparición y la irrupción del Alzheimer ya da cuenta de que el abordaje, la situación de salud del adulto mayor requiere, por lo tanto, de conocimientos básicos sobre el funcionamiento de la memoria, particularmente cómo es que se ve influenciada, cómo se ve afectada, así como también las principales dificultades, tanto cotidianas que pueden tener ellos, digamos como adultos mayores, como también sus familias para manejar esto. Ya, no sé si alguno de ustedes tendrá o habrá tenido a alguno de sus abuelos con Alzheimer, pero hay algunas cosas muy cotidianas, de mucho riesgo que se puede dar, que tiene que ver con que adultos mayores con Alzheimer pueden querer cocinar y dejar abierta, digamos, como las manillas de la cocina y por lo tanto liberando gas sin haberlo prendido. En otros adultos mayores con Alzheimer se da la situación de que abren la puerta y salen de sus casas y como tienen este fallo cognitivo a nivel de la memoria, tienen muchas dificultades como para volver a regresar porque en general desconocen los lugares en los cuales están y por lo tanto tienen obviamente dificultades para reconocer la ruta por la cual venían, ¿ya? En esa lógica, los conocimientos básicos sobre el funcionamiento de la memoria permite, por lo tanto, a los profesionales como psicólogos y psicólogas trabajar en áreas de alta complejidad, como en este caso los adultos mayores con Alzheimer y muchas veces en situación, no sé si decir de abandono, pero muy lejos de ese concepto tampoco están. Entonces, sin duda, si ustedes se fijan, que lo que hemos estado conversando en las clases y, por ejemplo, lo de esta cápsula, nos lleva a ir mirando, a ir observando, a ir analizando el rol que tiene el psicólogo, el rol que van a tener las psicólogas respecto del trabajo, por ejemplo, en un área como es el trabajo con adultos mayores y particularmente en algunas instituciones gubernamentales, como es el caso del Servicio Nacional del Adulto Mayor, ¿ya? Sin duda que en esa lógica el trabajo que está desarrollando Juan Carlos y el que nos pidió nuestra ayuda involucra charlas magistrales a todo el país, a todos sus equipos, que son cerca de 800 personas, y por lo tanto algunas de las actividades que vamos a tener que hacer y que ver tiene y se relaciona con ir mirando el impacto cotidiano de estas situaciones, el cómo se abordan, incluso desde la intervención en crisis, como les decía, porque a veces habían algunos adultos mayores que no tienen que comer, ¿ya? Y por lo tanto, en esa lógica, el aplicar los conocimientos que podamos tener y que podamos recibir nos puede ayudar mucho. Esperamos un poquitito.
Bueno, he regresado. Bueno, eso es un poco lo que estábamos como conversando con respecto a las cosas que desde la universidad vamos a ir desarrollando hacia lo que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor y en particular con el programa Vínculos, ¿ya? Que la idea, como les comento, tiene que ver con hacer este apoyo desde lo académico a un área de alta complejidad, sobre todo porque es parte del objetivo del Ministerio de Salud de la década pasada, del 2000 al 2010, tenía que ver con enfrentar los desafíos producto del envejecimiento que se da en nuestra población, ¿ya? Sin embargo, por otra parte también, asociado a los contenidos que estábamos mirando, uno de los compañeros que también tuve en la universidad, Álvaro Payamares, que a lo mejor no les va a sonar su nombre, lo mismo que les comentó de Juan Carlos Catalán, pero eso tiene que ver con que en el fondo hay especialidades y por supuesto también uno va conociendo personas en ese camino y en esos ámbitos. Y Álvaro ha desarrollado una fundación a nivel americano, que es la Fundación de América por la Infancia, FAI, como van a probablemente encontrar en Facebook o en Instagram. Y ellos se encargan, en este caso, con un objetivo muy lindo, que tiene que ver con que se busca poder alcanzar la paz, ojalá a nivel mundial, pero a nivel americano al menos, mediante ejercer una crianza respetuosa. Esto tiene que ver con que los niños del día de mañana van a ser nuestros gobernantes y van a dirigir nuestras vidas. Y cuando seamos adultos mayores probablemente también van a estar a cargo de nosotros. Cuando uno mira los datos a nivel de Latinoamérica y el Caribe, considerado América, uno observa que las tasas de maltrato infantil son altas. Eh, cuando, si bien por supuesto han ido disminuyendo, pero en general hay situaciones que en general los niños no deberían pasar. Esto va más allá de un golpe, va por la línea de niños y niñas que han sufrido abusos sexuales, eh, niños que han estado expuestos ya a negligencia parental, y prueba de ello tiene que ver con que todos los países han ido construyendo oficinas, como le llama la definición de la OPD, para la protección de derechos de la infancia. Eh, y en esa lógica, Álvaro, junto con su equipo, han desarrollado cuestionarios para medir habilidades parentales, han desarrollado entrevistas asociadas al video feedback, que tiene que ver con que a los papás se les graba mientras comparten con sus hijos y después ese material de video, los papás lo empiezan a revisar y empiezan a ver qué cosas pueden corregir. ¿Ya? También han desarrollado técnicas muy interesantes que tienen que ver con cómo ir abordando las propias historias de crianza de los papás y de las mamás, ¿ya? Como parte de generar un cambio, en este caso actitudinal hacia el trato hacia los niños y a las niñas. Y bajo esa lógica, uno diría, bueno, ¿y esto en qué se vincula con nuestra asignatura, profesor? Porque lo que usted habla es muy lindo, pero también queremos vincularlo con nuestra asignatura. Y claro, en general, cuando nosotros hemos y comenzamos a ver lo que es la unidad de pensamiento, cuando comenzamos a ver que los pensamientos son base para las ideas, que tanto el pensamiento como la idea están compuestas por palabras con diferentes significados, por supuesto, y que atribuyen, por lo tanto, a las ideas una significación más global, nos encontramos con que hay personas que están más abiertas a tratar bien a los niños y hay otros casos en los cuales hay adultos que no están dispuestos a cambiar sus ideas. Y nuestro trabajo como psicólogo en parte consiste en que las personas también puedan aprender nuevas formas de pensar, nuevas ideas,
nuevas creencias, y todo a partir y a la luz de la evidencia científica que viene ya desde hace décadas. Entonces, bajo esta lógica, a mí yo me alcanzo a recordar del caso de un muchachito que atendí hace muchos años atrás, y el chiquillo estaba en una situación bien compleja. Él había llegado por déficit atencional, recuerdo. Era un chiquillo muy inteligente. De hecho, pasaron muchos años y hace un par de años la mamá me volvió a contactar, me dijo que su hijo había entrado a estudiar Derecho a una muy buena universidad chilena, y por lo tanto estaba como muy agradecida de todo lo que habíamos hecho. Y este muchachito, que era, como les digo, muy inteligente, sus papás estaban separados, ya. La mamá estaba sin trabajo, estaba en estudio un diagnóstico de cáncer en ella, que después se confirmó. Afortunadamente no fue un cáncer agresivo, por lo cual, pero estuvo en riesgo, digamos, la vida de esa mamita, sin duda. Pero el papá tenía un comportamiento muy negligente. Y quizás muy cerca de lo psicopatológico. Este papá, uno podría decir de que a veces algunas mamás pueden salir adelante sin la ayuda de estos papás, ¿ya? Y vale decir que esta mamá lograba, a veces no tenía trabajo, pero lograba hacer algunos pitutos, y por último, como me lo dijo más de alguna vez, habían logrado comer y tomar té, digamos, que esa había sido como la comida que habían tenido en el día. Y en cambio el papá a veces aportaba dinero, a veces no, pero como les comento, a veces algunas mujeres pueden salir adelante solas. Pero resulta de que este caballero, denme un minuto que te voy a acomodar a mi hija que me está, está hablando, espera un poco. Bueno, he regresado. Eh, la cosa es que voy a cambiar de pieza, espérame un poquito, que ella puede jugar acá abajo. Ya, ahora sí. Me viene la pieza de mi hija, puede que venga para acá, pero bueno, también soy pro buenos tratos, así que no me voy a enojar tampoco con ella. Bueno, la cosa es que este papá, a veces aportaba dinero, a veces no. El papá conocía la situación de la mamá, pero cuando yo le pedí que viniera, que al comienzo no quería, pero después un día accedió, no le importaba mucho lo que pasaba con su exmujer. Y cuando yo le preguntaba de por qué pasaba esto, que si a lo mejor no le preocupaba el tener la tuición de su hijo el día de mañana, él me dijo que en realidad no le importaba su hijo, que no era parte de su vida, y que incluso cuando yo le pregunto, y le pregunté en ese momento por qué
él tenía esas ideas respecto de la crianza o de su hijo. Él me dijo que como a él, su papá no lo habían querido, él no tenía por qué querer a su hijo. Y él me lo planteó así, de una manera que me llamaba mucho la atención, sobre todo por la frialdad emocional, la falta de interés por un niño, ¿ya? Y así como también con una expresión muy reducida de amor. Por eso les comento esta cosa como asociado a lo que es psicopatología. Eh, um, entonces, ya a lo mejor uno podría eventualmente justificar ya la actitud de este papá a partir de su propia historia. ¿Ya? Sin embargo, en general, en el trabajo con niños, uno de repente se encuentra con papás o con mamás así. ¿Ya? Y por lo tanto, a veces hay personas que a pesar de lo que uno pueda decirles, mantienen sus ideas, mantienen sus creencias, mantienen puntos de vista a los cuales no están dispuestos a ceder o a cambiar, por diferentes motivos. Pueden ser psicopatológicos, pueden ser, voy a inventar que el papá de él estaba jugando una broma, ¿ya? En fin, pero en una situación así de compleja que estaba viviendo este muchacho, él estaba expuesto a un nivel de negligencia parental grave. Y por lo tanto, el trabajo que desarrollamos tenía que ver en la lógica de que el muchacho mostró un nivel de resiliencia y una capacidad de salir adelante muy grande. Eh, Curiosamente, como cualquier niño, lo único que quería era jugar y compartir con sus compañeros, y logró salir adelante. Como les comento, logró insertarse ahora hace un par de años atrás en la USACH, una muy buena universidad, una excelente universidad en realidad. Y por lo tanto, en esa lógica, claro, la mamá me llamó y me agradeció mucho. Si bien yo le comenté que también ella había hecho algo muy, muy, digamos, importante, porque ella había logrado dar batalla en el cáncer que le habían diagnosticado y así como también había logrado volver a empleabilizarse, había vuelto a trabajar. Y por lo tanto, claro, ella, a pesar de todo, ella como mamá estuvo muy dispuesta a aprender cosas respecto de cómo criar a su hijo. Eh, entonces, sin duda, por lo tanto, nos encontramos con que detrás de la crianza existen ideas, existen pensamientos en torno a los niños, ¿ya? Los niños no son pequeños adultos. Eh, Prueba de ello, por ejemplo, ahora lo que me estaba pasando con mi hija, porque mi señora tuvo que ir a trabajar ahora. eh, y claro, mi hija, los niveles de empatía en los niños todavía se están desarrollando a esta edad. Y por lo tanto no le puedo decir ponte en mi lugar porque neurobiológicamente no lo va a hacer. Sin duda puede lograr hacer algunos pequeños esfuerzos, pero en general los niños menores de 5 años tienden más bien al egocentrismo, ¿ya? A pensar en sí mismos, pero porque su cerebro todavía no está muy desarrollado para desarrollar la conducta empática. Dicho de otra forma, las neuronas espejo, que son aquellas neuronas encargadas de la conducta empática, junto con otras estructuras cerebrales sin duda, facilitan esa conducta y por lo tanto todavía no están. Lo que no quiere decir que los niños sean egoístas, ¿ya? Y eso hay que, una definición y una distinción que yo hago con los papás cuando voy haciendo que sus ideas en torno a la crianza vayan cambiando. Los niños tienden a pensar en sí mismos, pero también pueden compartir. Y eso no quiere decir que no tengan conducta empática, ¿se entiende? Entonces está en desarrollo. No se pueden poner en todas las situaciones en el lugar de un otro, pero sí está en potencia y lo van haciendo de a poquitito. ¿Ya? Eh, um, no puedo en esa lógica decirle a mi hija, cálmate, abriéndole el ojo y gritándole, porque además de que la desregulo, yo que soy su principal modelo,
tengo que mostrarle formas y actitudes y comportamientos de cómo se pueden manejar estas cosas también. Entonces, sin duda, por lo tanto, nos vamos encontrando con que hay personas que están más dispuestas a aprender cosas, a cambiar sus creencias, a seguir aprendiendo, pero hay otros que no, ¿sí? Hay papás o mamás que siguen defendiendo el uso del cinturón cuando se portan mal los niños, y la pregunta allí tiene que ver qué se hizo antes como para evitar que el niño llegara a ese comportamiento, o qué causó la mala conducta de los niños, por decirlo así, ¿sí? Es porque dieron vuelta a un vaso de agua, que está dentro de lo esperable con los niños. Eh, Le pegaron porque el niño le pegó un manotazo, y ahí el niño aprende que pegar es una estrategia válida para resolver los conflictos. Eh, um, Hay adultos que están dispuestos a eso, y tienen que cambiar. Y la idea que tiene el Álvaro junto con su equipo es que si nosotros generamos una crianza respetuosa, ¿ya? Basada en el buen trato, en la entrega de cariño, ¿sí? No tan solo corrigiendo los errores, sino que fortaleciendo también los logros y las virtudes de los niños, ¿sí? Decirles que uno los quiere, eh, hacerlos sentir importantes. eh, um, Pareciera como una buena declaración de intenciones, como sueños. Pero la investigación científica ha mostrado que esto hace que en la adolescencia los chiquillos tengan menos probabilidad de tener algún diagnóstico psicológico o psiquiátrico, ¿ya? Eh, um, Eso está ya demostradísimo, así como también la crianza respetuosa va rompiendo la transgeneracionalidad de la violencia. Vale decir, yo le pego a mi hija porque como a mí me pegaron para enseñarme cosas, ese es el mejor método para disciplinar. Y la investigación ha mostrado que no es así. Genera problemas en autoestima cuando las personas fueron golpeadas cuando eran niños, ¿ya? Y aprendieron desde el miedo, no aprendieron desde la seguridad, ¿ya? A veces la impaciencia de los papás, la impaciencia de la mamá, sin duda que las situaciones laborales y económicas por las cuales pueden estar pasando la mamá y los papás pueden hacer que estén más cansados o que pierdan la paciencia. Pero para eso también está la psicoterapia, para eso también está la atención psicológica, y están los trabajadores sociales, ¿ya? Hay ayuda, pero hay gente que no la quiere activar, ¿sí? Y eso tiene que ver como con las ideas, con la forma de pensar. Hay gente que estamos dispuestos a ir al psicólogo, hay otras personas que no, porque tienen la idea de que los psicólogos estamos para ayudar a los locos. Y cuando uno les explica que uno no ayuda a los locos, sino que uno estudia el comportamiento de las personas, los procesos internos como la memoria, la percepción, la atención, y también los factores ambientales de cómo nos van influyendo, y que existen los tratamientos clínicos, que existe la psicología laboral, que es una disciplina científica que ha agarrado una fuerza importantísima. Hoy día, que en tiempos de pandemia, el estrés, la ansiedad, la depresión, el riesgo de suicidio pueden aparecer, y allí los psicólogos estamos, los clínicos por supuesto, más, o sea, digamos por la especialidad hacia esos problemas, estamos disponibles para ayudar. Hay gente que lo acepta y hay otros que no, porque les acomoda seguir pensando que los psicólogos están para los locos, ¿ya? Pero hay gente que está dispuesta a cambiar su manera de pensar y hay otros que no. Nuestro objetivo, por lo tanto, y técnicas para ello existen, es que puedan aprender nuevas cosas, no tan solo en torno a la crianza, sino, como lo veíamos hace un ratito, hacia los adultos mayores y hacia el aprendizaje de aspectos psicológicos que influyen en nuestro comportamiento. Porque la idea es que las personas también puedan aprender a ser pequeños psicólogos, pequeñas psicólogas, eh, y por lo tanto estén dispuestos a escuchar a las personas, a ayudarlas, a alentarlas a que puedan salir adelante, y para cerrar, que puedan aprender a ayudarse a sí mismos, que es un aprendizaje muy bonito en la vida. Como yo soy capaz de ayudarme a mí mismo o a mí misma cuando las fuerzas me están abandonando, cuando pedir ayuda. Son varias de las cosas que por supuesto, las personas pueden aprender y que los psicólogos estamos
dispuestos a entregar. Bueno, chicos, bueno, chicas, esta ha sido la cápsula de hoy día. Espero que les haya gustado. ¿Ya? Agradezco la paciencia de quienes vayan a escuchar después esta grabación y verla por el producto de las interrupciones de mi hija, pero no, no puedo ser padre Gatica. Y además que a mi hija la amo, la quiero mucho. Y justo mi señora tuvo que salir a trabajar, así que son las cosas y las intimidades que uno está viendo tanto en profesores como en estudiantes también. ¿Ya? Les deseo que tengan un muy buen día, que tengan una muy buena semana. Cualquier cosa estamos en contacto por mi correo. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense y un abrazo. Adiós.